sostenible. Sería importante, mi querido ingeniero, para el conocimiento de nuestros oyentes, la gente que nos sigue a través de Águila 1050, a través de nuestras plataformas digitales, y que nos explique un poquito en qué consiste el tema de la agricultura tropical sostenible. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo especial para todos los oyentes de Radio Águila y a todos los del sector agropecuario del país. Realmente queremos decirles pues al sector que hoy se debate en, una crisis tan profunda, en algo que nunca se había visto, más de 14 años sin ser atendido. Es hora de volver la mirada al campo. Es hora de que se haga una agricultura, como usted lo ha dicho, una agricultura limpia, una agricultura sostenible, una agricultura que dé una rentabilidad justa. La agricultura justamente sostenible es eso, que pueda el productor agropecuario pueda tener ingresos adecuados de acuerdo al sacrificio que realizan nuestros agricultores en el campo. Yo creo que Definitivamente. toda gente que ingresa a eso, a hacer una actividad productiva, requiere algo, y especialmente a los más sacrificados, la gente del campo, aquella que produce para alimentar al pueblo. Es necesario que se tenga pues esa idea de lo que es esa agricultura, que una agricultura que no dañe el ambiente, que preserve, que en el tiempo podamos tener esos recursos no renovables para nuestros siguientes, para las descendencias que vienen. Eso es lo que debemos preocuparnos. Eso es lo que ahora. Mi querido ingeniero Mauro Erazo, en la actualidad la gente sigue migrando del campo a la ciudad en busca de mejores días. Vemos cómo nuestros agricultores trabajan durísimo, sus productos no son comprados a un precio justo, sino que las personas que hacen de intermediarios son los que realmente se llevan el dinero y los que hacen plata definitivamente. ¿Cómo ve su punto de vista en este actual gobierno del presidente Lasso? ¿Está atendida el tema de la agricultura? ¿Está siendo referenciada con el tema de productos como el arroz, como la uria, etcétera, etcétera? Mire, no, el sector agropecuario del país tiene un problema grave. Su estructura actual, la estructura macro, se debe recuperar y fortalecer, especialmente pilares fundamentales para que el funcionamiento sea adecuado. La productividad, los costos de producción, el financiamiento, crédito oportuno, la comercialización que usted lo ha tocado, no solamente del arroz. Aquí necesita una reestructuración macro del país, de tal manera que todos los rubros puedan entrar a dar una rentabilidad justa, que es lo que la gente. Yo creo que, mire, se debe explicar la interacción que existen entre todos estos pilares que le he indicado. No se puede corregir problemas individuales de cada producto o cada cultivo si antes no se reestructura el Estado ecuatoriano, el sector agropecuario con una propuesta macro. El Foro Agropecuario Ecuatoriano viene ya hace más de 2 años, casi 3 años, indicando cuáles son la agenda que debe llevar el ministro de Agricultura, el Estado ecuatoriano, para poder sacar del marasmo que han dejado al sector agropecuario. Todo el sector está afectado. Ahorita la rentabilidad de los exportadores ha disminuido. Pero nosotros hemos propuesto, mire, el Foro Agropecuario desde el principio propuso el censo agropecuario. Por una razón, ¿cómo usted, siendo administrador, puede planificar si no tiene la herramienta indispensable de saber cómo, dónde y cuál es la producción que tenemos en este país de cada rubro?
cuál es el consumo por cápita y qué es lo que vamos a hacer con sus excedentes. Entonces nosotros venimos proponiendo ahí solución para el sector, pero para que esto suceda tiene que volverse la mirada al campo. Ya no es posible que sigamos durante todos los años viendo el mismo problema, la misma situación. Nos amenaza un paro campesino indígena. Montubio, todo el mundo no está contento. Pero es porque realmente no se ataca el problema, no se ataca la fuente, lo que causa. Entonces queremos solucionar por parches ciertas cosas. Y no es así. Hay que reestructurar el Estado ecuatoriano, hay que reestructurar la forma de atender esto aquí. Y si no se hacen como lo indicamos con la productividad, mire, si usted me permite un ratito indicarle cada uno de estos Adelante, adelante, le pilares, como escucho. la productividad tiene que ver con todo lo que es ciencia, tecnología, innovación, pero para que existan todo esto tiene que haber investigación. Si no tenemos todo eso, semillas, la utilización de la agricultura 4.0, lo tienen los grandes productores, pero el pequeño y mediano productor no tiene acceso a eso. Entonces, el Estado tiene que regular esta situación, tiene que atender para poder elevar esa productividad. Todos hablamos de precios, precios, precios y precios, y todo el mundo pide precios. Pero para ser competitivos tenemos que tener una producción adecuada, que tengamos a nivel internacional. Nosotros tenemos que empezar a producir. No puede ser posible que nuestros amigos produzcan 9, 10 toneladas de arroz y nosotros, nuestro promedio sea 5, 5.6. Entonces, no. Gracias a Dios, si no se hace investigación, mire, la Universidad de Babahoyo y la Federación de Productores Arroceros del Ecuador, el CINAR, el Centro de Investigación también, están trabajando ya en una variedad que es productiva en arroz, para decirle uno de los rubros, que va a dar de 10 a 12 toneladas. Se están probando en diferentes lados. Eso va a ser una solución porque al elevar la productividad, los costos de producción van a bajar. El costo de producir un quintal de arroz va a ser menor. Pero para esto también tenemos que trabajar en los costos de los insumos. Realmente para eso nosotros el Estado tiene que trabajar en que la UNA, por ejemplo, que era la empresa que intermediaba, que podía exportar, que podía traer productos a menos precio, esta liquidación debe liquidarla rápido y crear otra empresa que nosotros hemos propuesto que se llame ENASECO, una empresa que sea de almacenamiento, secado, comercialización y que tenga amplios poderes para que pueda servir al sector agropecuario del país. No podemos seguir todavía sin esa empresa tan importante donde podíamos importar los productos y ponerlos a bajo precio. Esa sería una de las formas de bajar el financiamiento. Oiga, mire, le pongo un ejemplo, hay 280.000 hectáreas de arroz para esta cosecha, de las cuales 80.000 son de soca y resoca. Y usted dice, mire, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la gente ha venido? Porque no tiene financiamiento, porque no tiene un crédito oportuno, porque no se ha democratizado el crédito para el pequeño y mediano productor. Entonces tiene que cambiarse la forma de financiamiento en este país. Nosotros proponemos y tenemos como foro una agenda que requiere el sector para solucionar este problema, que se le dé el crédito cuando ya lo necesita, que se le entregue la URIA cuando ya ha pasado su estado fenológico adecuado de ponerlo, de aplicarlo. Entonces no. En cuanto a comercialización, el talón de Aquiles del país. Entonces, esto tiene que ser, el Estado tiene que tener, por ejemplo, en el arroz, tiene que tener los hilos adecuados. Perú y Colombia han aumentado en el 30% su capacidad de almacenamiento y nosotros no hemos hecho nada.
no es posible, hay que reactivarla para poder hacer una comercialización adecuada. Cuando tengamos toda esta estructura macro que estoy indicando, les aseguro que vamos a poder solucionar el problema de todos los productos que tenemos en este país. Hay que tener claro que la gente pide, solicita a todos los gobiernos, no solo a este, tener una rentabilidad. Y para corregirla, tiene que estar todo esto interactuado, los precios, los costos de producción, todos los ministerios que tienen que estar unidos, por ejemplo, el comercio exterior, de industria. Imagínense que es imposible. El arroz paddy, o sea, el arroz en cáscara, para hablar, el precio los fija el Ministerio de Agricultura. Y el arroz pilado lo fija el Ministerio de Industria. O sea, hay también que hacer algunas reformas. Nosotros habíamos planteado el Código Orgánico Integral Agropecuario justamente porque las 30 y más leyes que existen en el país debían ser adecuadas, algunas inoficiosas, tenían que ser adecuadas para la etapa moderna que vivimos. Esa es la propuesta del Foro Agropecuario Ecuatoriano, que la venimos hablando. Si se quiere mirar al campo, tiene que hacerse eso. Y todo ministro de Agricultura que ingrese tiene que llevar una agenda que responda a los productores pequeños y medianos de nuestro país. Correcto, 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Mauro Erazo, especialista en agricultura tropical sostenible. Tengo acá en mis manos, dice, Censo Agropecuario 2023, 30 millones de dólares costará el censo agropecuario que se va a desarrollar hasta el 2024. Ecuador contará con datos estadísticos actualizados del sector agrícola y ganadero en el 2024. Hasta ese año, según lo da a conocer el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, se prevé ejecutar todas las fases del Registro Nacional Agropecuario, es decir, el RENAGRO. A la fecha, el proceso impulsado por esta cartera de Estado se encuentra en la etapa de planificación que se inició desde finales del 2020. 30 millones de dólares, es decir, que toda esta plata se va a invertir y este censo agropecuario va a servir por y ¿para qué, mi querido ingeniero? Bueno, justamente ahí lo dice, el censo agropecuario tiene que servir como herramienta de planificación. Nosotros sabemos, tiene que saberse dónde están las zonas homogéneas de atención al pequeño y mediano productor. Tiene que conocerse a través de esta cuándo, dónde está la producción, es decir, cuándo se sembró y cuándo va a salir, para que se tenga una producción, para que todo esté ordenado, para que la comercialización fluya, para que tengamos podamos conocer exactamente cómo es que debe intermediar el Estado en ese sentido, cómo debe interactuar con el sector agropecuario del país. El censo es la herramienta, ya le dije, de planificación. Sin eso realmente se actúa a ciegas, tratando de solucionar situaciones parches. Desde el año 2000, no se hace un censo como el que se está planificando. Y esto es lo que nosotros venimos insistiendo desde el año 2020, que debería haberse dado este censo. Ya tenemos 3 años de retraso y eso es un retraso para poder planificar, como lo dice el Ministerio de Agricultura ahí, en beneficio de los pequeños y medianos productores. Una cosa importante, mire, le voy a decir, con el censo se puede inclusive planificar los programas de ayuda al sector. Debería con ese restaurarse el presupuesto del Ministerio de Agricultura. No puede ser posible que aportemos más allá del 10% del Producto Interno Bruto y no se devuelva ni siquiera el 1% para atender al sector. Entonces, este censo va a servir también para que se puedan hacer eso, para que se pueda reorientar la ayuda que requiere el sector agropecuario del país. Es una necesidad actual
que el próximo ministro de Agricultura responda a los productores pequeños y medianos. Eso es vital para salvar al sector agropecuario del país. Se debe hacer ese esfuerzo y bueno, el señor presidente de la República pues tendrá esa decisión importante para que llegue un hombre que pueda atender y resolver los problemas palpitantes del sector agropecuario. Mi querido ingeniero, ¿usted ha tenido contacto con el actual ministro sobre este tema, sobre la situación que vive, y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, la parte del agro de nuestro país? ¿Ustedes se han reunido, han hecho mesas de diálogo sobre esta situación? Por supuesto, nosotros a los 3 ministros que ha tenido este gobierno le hemos entregado una agenda cómo se debe rehabilitar. Lo que pasa es que no hay la voluntad política o cuando usted no está en la toma de decisiones, jamás podrá hacerlo. El Foro Agropecuario tiene un consejo científico de PhD, de la talla de Víctor Hugo Quimí, el doctor Llerena, candidato a premio Nobel, de Walter Reyes, que está sacando una nueva variedad de arroz para salvar al sector arrocero. Tenemos ahí al doctor Fernando, a la doctora Noemí Castro. Tenemos los mejores profesionales para que pueda servir al país. Le hemos propuesto de manera así, cívica, por servir a la patria, que ponemos a consideración de la presidencia, del ministerio, ese consejo científico para que sirva de apoyo para ellos, para que puedan, estos sirvan como consejeros de cómo resolver los problemas, pero no tenemos respuesta aún. Nosotros estamos para servir. Venimos actuando 2 años. Todos los martes tocamos estos temas y temas palpitantes para el sector, temas de todos los rubros. Hemos hablado de los lecheros, hemos hablado con todos los gremios que tiene el país aquí, los ganaderos, los arroceros, los bananeros. Todos hemos participado, hemos presentado 3 proyectos al gobierno nacional para solucionar todos los inconvenientes que tienen estos rubros. Tenemos en carpeta 5 más que van a servir para rehabilitar el sector, pero esperamos que tengamos pues eco. El Foro Agropecuario Ecuatoriano es un ente multiverso, donde converge desde el hombre de Machete y Garabato hasta el industrial. Y ahí hemos sacado las políticas nosotros que creo que el país debe necesitar para que ya no sean una política que viene un gobierno, un ministro de Agricultura y hace lo que cree. Debe ser una política que quede para poder programarnos en 10 o 20 años mínimos para que el sector pueda ser rehabilitado como debe ser. Definitivamente, como el que más deseamos que toda esta situación, todo lo que usted nos comenta, se transforme en realidad por el bien del agro, por el bien de nuestros hermanos agricultores, que definitivamente sin ellos, nosotros que estamos acá en la ciudad, no seríamos nada. Imagínense, todos nuestros alimentos, todo lo que consumimos, viene del campo, viene de la agricultura. Mi querido ingeniero Mauro Erazo, 8 de la mañana, 25 minutos, estamos por concluir esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera manifestar para nuestros hermanos del agro, por el bien de ellos, hacia las autoridades respectivas? Bueno, nosotros el sector agropecuario espera que se solucionen los problemas del agro. Nosotros estamos para apoyar y lo hemos venido haciendo de manera cívica. No hemos necesitado estar en ningún puesto público para trabajar, entregar nuestro conocimiento. Pues sí, debo decirle que volver a la mirada al campo no solamente es una muletilla, algo que decir, pues lo miro y ya, lo utilizo y bueno, y políticamente todo el mundo no sabe
que allí hay un capital de más de 5 millones de personas que se dedican a esta actividad. Y que el momento en que un gobierno los atienda va a tener un capital político de 5 millones de gente agradecida. Gente que votaría por cualquier gobierno que los atienda. Esa debe ser la mística de todo gobierno, de atender a este sector. Al sector más olvidado porque, oiga, licenciado, de vez en cuando usted necesita un médico, un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, pero va a necesitar 3 veces al día que ese ingeniero agrónomo y que ese productor agropecuario produzcan para desayunar, almorzar y merendar. El momento en que el campo está bien, las ciudades están bien. Es necesario el resarcimiento del sector rural. Y este resarcimiento tiene que ir acompañado de servicios básicos, de viabilidad, de conectividad, de seguridad que tanto necesitamos ahora. Nosotros hemos propuesto que debe volver la policía rural. No puede ser posible que nuestros agricultores vendan y en la noche sean asaltados, que nuestros ganaderos con mucho sacrificio incrementen su hato y en la noche lleguen los avíos y se los lleven. Necesitamos seguridad para producir. Aparte de todo lo que le he dicho, la rentabilidad justa y el resarcimiento compasivo. Tiene que mirarse al campo y mirarlo también la parte social. Ya este no es un problema de tipo político, se ha vuelto social y para eso el gobierno nacional debe volver la mirada al campo. Correcto, excelente. Gracias, mi querido ingeniero Mauro Erazo, especialista en agricultura tropical sostenible. Ha dialogado con nosotros aquí para los oyentes de Radio Águila Sport 1050M. Gracias, que tenga un bonito fin de semana, mi querido ingeniero. Perfecto, ok. 8 de la mañana con 28 minutos. Nosotros vamos a nuestra pausa comercial y al regresar estaremos con más invitados aquí en Encuentro con la Ciudadanía. Mi querido Jorge León. Radio Águila. Voces con libertad. Radio Águila. Servicio a la comunidad. Radio Águila. 1050M. Música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar. Entrevistas con